¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Estoy con el biólogo marino, ecólogo profesional, así se declaró él, Juan Carlos Castilla, profesor académico de la Universidad Católica, con la probable excepción de Al Gore, que era la persona que todos fueron a ver en un principio, lejos la persona que más aplausos recibió y que más impacto generó en este día de presentaciones sobre el calentamiento global, fue don Juan Carlos Castilla. Así que yo le dije, ese día lo tengo que llevar a mi programa porque fue muy interesante y quedó con gusto a poco. Gracias por venir, profesor. Le quiero preguntar primero que nada, ¿qué diferencia hay entre un ecólogo profesional y los ecólogos, digamos? ¿Por qué hay que ponerle el apellido ese? Bueno, yo diría la diferencia entre un ecólogo profesional y lo que se suele llamar un ecologista o el ecologismo. Ahí hay una diferencia. La ecología es una ciencia. La ciencia que estudia las interacciones, digamos, entre los individuos, digamos, y el medio ambiente en general. Y tiene un método científico, igual que cualquier ciencia, y generamos hipótesis, ponemos a prueba la hipótesis, hacemos experimentos, igual que cualquier ciencia. Entonces, digo yo que es profesional, digamos, porque hay una metodología detrás, que una metodología científica. Mientras que la gente que no son ecólogos profesionales y que hablan de ecología pueden ser llamados ecologistas, pero más bien una corriente, una tendencia, una filosofía, una tendencia de opiniones. Los ecólogos profesionales no tenemos espacio para las opiniones. Es una ciencia, tenemos que poner a prueba nuestra hipótesis. Entonces, ahí hay una cosa, digamos, que yo creo que vale la pena puntualizar. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de su exposición es que usted planteó en Casa Piedra el viernes pasado que el problema no tenía que ver con básicamente ideas creativas para mitigar el tema que se viene encima en términos de calentamiento global, sino que cómo se adaptaba uno a algo que era inevitable, exacto, que era un cambio mayúsculo en materia del clima y de la temperatura. Sí, me parece que eso también lo recalcó la ministra del Medio Ambiente, un poquito digamos, lo mencionó. Yo lo que traté de hacer en mi presentación fue reforzarlo, porque efectivamente tienden a confundirse las dos cosas. Yo creo que la remediación, digamos, es posible, es necesaria. Los cientos de árboles que se plantaron en Cerro Calán y en la Isla de Pascua, digamos, como compensación de los organizadores del evento en términos del CO2 que habrían tirado, ¿no es cierto?, los autos que vinieron al evento. Fantástico, yo creo que eso está bien, está bienvenido, pero eso mitiga. A mí me gustaría saber también cómo se van a cuidar esos árboles en los próximos 4 o 5 años, porque una cosa es plantar un árbol en este momento y decir, bueno, estoy mitigando. Entonces yo creo que no basta con plantarlo, sino que realmente habría que pasarle la cuenta, digamos, de cuando el árbol está ya adulto y puede en general capturar del orden de 20 kilos de carbono por año. Entonces, en la mitigación estamos mitigando, estamos emitiendo y estamos plantando, en este caso, árboles para que logren absorber el anhídrido carbónico. Entonces, ese es un tema. Los bonos de carbono también son mitigadores, son elementos mitigadores. Y yo creo que es bueno y hay que seguir haciéndolo. Sin embargo, el problema del cambio climático y el calentamiento global está instalado. Cuánto va a aumentar la temperatura y cuán fuerte va a ser este calentamiento es un problema distinto, pero está instalado por varias décadas o por lo menos por todo el siglo que viene en adelante. Está instalado porque la temperatura ya subió, digamos, en los pasados 50, 60 años más de cualquiera de las predicciones. Y los modelos, por ejemplo, indican que en Chile Central, como yo lo mostré ahí en base a un estudio en la Universidad de Chile, de Geofísica en la Universidad de Chile, en Santiago específicamente podría subir, digamos, en promedio unos 2-3 grados. A nosotros nos parece que eso es poco y a lo mejor es más rico porque el verano va a ser más caliente, pero habría que preguntarle a los agricultores cómo están los cultivos, pero es un problema que está instalado. Y eso no tiene que ver con mitigación, tiene que ver con la pregunta cómo nos vamos a ir adaptando en 20 o 30 años más, digamos, o antes de eso, a estos cambios. Son dos problemas distintos. Cuando usted habla de que hay que ir adaptándose a lo que va a ocurrir dentro de los próximos 20 o 30 años, eso escapa
de las escalas de tiempo a las cuales nosotros estamos acostumbrados a funcionar, que son escalas de tiempo más bien, y así me lo explico yo, son escalas de tiempo más bien políticas, o políticas de mandato, o políticas electorales. Uno le pide a su representante que en la escala de tiempo que él tiene de representante haga algo. Sí. Pero usted dice, eso no sirve, se necesita más. Bueno, yo no digo necesariamente que no sirve, quiero poner como ejemplo lo que está pasando en este momento. Yo creo que la Comisión Nacional de Medio Ambiente y probablemente el Ministerio de Medio Ambiente a partir del próximo año han comenzado ya a tomar han realizado estudios, digamos, o sea, una cosa que se dice por ahí es que hay muy pocos estudios. Hay estudios en Chile, estudios bastante profundos. Y uno puede entrar en este momento a la red, ¿no es cierto?, en CONAMA, y mirar el estudio que hizo el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y tener escenarios que tendrían, digamos, que tendría el país en las distintas regiones del país en los próximos 50, 60 años. Tendrán que desarrollarse políticas públicas en esa dirección y ese es el gran desafío. Políticas públicas con cambio climático no funcionan cada 4 años o cada 5 años. Entonces tendremos que tomar la conciencia de que en el país, como país, esto va a ocurrir y hacer políticas públicas que tengan elementos de más alta duración. Yo creo que es inescapable. Quizá uno de los factores claves en eso de políticas públicas, profesor, tiene que ver con el que usted mencionó, que la gente tiene que generar cambios de conducta. Exacto. Y eso a veces cuesta muchísimo, por 2 razones. Una, porque uno no se da cuenta que está siendo protagonista de un cambio histórico, porque probablemente necesita que haya un historiador que se lo cuente y que lo mire para atrás. Y la segunda razón es porque los cambios de conducta siempre uno quiere que los empiece a hacer el otro. Exacto. Bueno, ahí es donde está mi proposición, digamos, que la lancé como un desafío, como una idea, digamos. La hipótesis es que nosotros como adultos no es más difícil cambiar las conductas. Y de las conductas que estamos hablando son cosas que van a ocurrir, digamos, en forma seria en 30, 40 años, que yo no voy a estar ahí. Y la idea que yo propuse es que mis nietos van a estar ahí. Y mis nietos, en el fondo, lo que representaban eran a muchos niños en Chile. Entonces, el mensaje mío, por lo menos en términos de desafío a la audiencia, es decir, mire, en los lugares donde podemos cambiar las conductas con más eficiencia, es en el kindergarten para arriba en este momento. Esos niños van a tener, digamos, 30 o 40 años en el 2050. Y ahí hay un desafío importante. Por otro lado, yo creo que las conductas de cada uno de nosotros, digamos, son posibles de ser cambiadas. Yo creo que sí. Y ahí quiero insistir en algo. Yo creo que es necesario lo que yo llamo una alfabetización medioambiental y ecológica dentro del país.